presentes y a los que han estado en forma virtual, a todos los exponentes y a toda la industria que nos ha acompañado en esta oportunidad. Nos queda una horita más y bueno, y muchas gracias. Y les paso a Raquel en representación del departamento y a Natalia en representación de SUPAC para que cierren estas jornadas. Bueno, buenas tardes a todos los supervivientes de esta jornada extensa y ardua que hemos desarrollado en estos 2 días. Y bueno, agradecerles a todos por haber acompañado la propuesta, a los participantes presenciales, a los participantes virtuales, a las empresas que hicieron posible que en los pocos días que nos quedáramos desarrolláramos el evento. Y sin lugar a dudas que creo que es un poco el sentir de todos. Fue productivo incluso como una experiencia diferente en un momento difícil de pandemia, donde bueno, no sabemos bien si vamos a seguir mucho tiempo más con virtualidad o no, o si vamos a empezar a tener estas actividades mezclas más frecuentes. Y bueno, y como dije ayer, esperemos que el Mundial del 2021 sea completamente presencial, es lo que realmente deseamos y estamos convencidos de que va a ser así. Seguramente en noviembre del 2021 ya vamos a tener la vacuna, o sea que tenemos que ser positivos y pensar que bueno, que ese va a ser el futuro próximo. Como dije ayer, lo vuelvo a insistir, este cierre de Congreso es nuevamente atípico, como ha sido desde el vamos, desde el acto de inauguración hasta ahora nuevamente. Así que les agradecemos a todos y por estar, por acompañarnos y como siempre vamos por mucho más, reforzando nuestra especialidad, que es la especialidad de laboratorio clínico, trabajando en conjunto con todos nuestros colegas, tanto en el área de laboratorio como en el área de la medicina clínica. Gracias a todos. Bueno, desde SUPAC agradecerles a todos la participación, a toda la gente que participó en forma virtual y a todos los que nos acompañaron desde aquí. Ha sido un reto y creo que ha tenido un muy buen... Desde SUPAC agradecerles a todos, a los que están en sus casas, a los que nos han acompañado desde la virtualidad y aquí. Ha sido todo un reto, creo que ha tenido muy buenos resultados y nos quedamos muy conformes. Así que bueno, los esperamos en 2021 para el Congreso Mundial y los saludamos a todos. Bueno, ahora vamos a presentar la conferencia de cierre que va a estar a cargo de la doctora Luisian Vieira. La doctora Luisian Vieira, además de ser una gran amiga desde hace muchos años de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica, personal nuestra, es patóloga clínica de Belo Horizonte, Brasil, involucrada en el programa de acreditación de laboratorios clínicos, PALC, de la Sociedad Brasilera de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, y nos va a hablar sobre particularidades del laboratorio en los pacientes transgénero. Olá a todos, a mis colegas uruguayos, que sabes, a mí me gusta mucho encontrarlos y en este año tenemos que hacerlo a distancia, pero no hay problema, estamos contornando todo que la pandemia nos ha traído. Y quiero, en primer lugar, dar gracias por la invitación y pedir perdón por mi español, que no es tan bueno como a mí me gustaría. Y en esta habla en particular de la cuestión de los pacientes transgénero, es una charla que no he hablado en español, todavía puede haber más errores que los que siempre hay. Pero la intención es buena, por supuesto.
Entonces, me cabe hablar de las particularidades del laboratorio de los pacientes transgénero. Y lo hablo de un lugar de coordinadora de un posicionamiento conjunto de medicina diagnóstica inclusiva, el cuidado de pacientes transgénero que hemos hecho en Brasil hace como 2 años. Entonces, este es el posicionamiento conjunto. Eso empezó como una iniciativa de mi sociedad de patología clínica, pero nosotros nos hemos unido a radiólogos, endocrinólogos y abogados para hacer un posicionamiento conjunto, para orientar a los laboratorios cómo abordar más adecuadamente a la población trans. Entonces, en medicina, las personas transgénero tienen necesidades muy específicas. Y el que pasa en Brasil, no sé si eso pasa en Uruguay, es que las personas trans se sienten excluidas del sistema de la salud y se quejan que los profesionales tienen actitudes discriminatorias, que los médicos no las tocan y que las personas hacen cuestión de hablar su nombre que no les gusta en alto y que en alta voz y que, en fin, muchos problemas que no pueden usar su nombre de preferencia, y esto es verdad a mi punto de vista. Aunque muchos médicos y laboratorios y hospitales y todo esto se estén adecuando a estos pacientes, ainda, aunque nosotros vemos esas actitudes, es difícil para muchos hacer este tratamiento respetuoso. La prevalencia de transexualidad con disforia de género, que es cuando el paciente quiere cambiar su género, se ha estimado en como 5 en cada 100.000 personas en el mundo. La más gran parte es de mujeres trans, o sea, hombres que se intercambian a mujeres, pero también hay hombres trans en esta estadística. E se ha observado um aumento desta prevalência ao largo do tempo. E cada vez mais pessoas buscam ajuda médica. E algo que preocupa muito a nós em Brasil é que muitos pacientes agora se tratam solos, se miram na internet o que podem fazer, as hormonas, se compram as hormonas, se aplicam sem estar com os médicos. E este é um problema em Brasil, não sei, talvez passe no Uruguai também. Este tema está em la pauta, em las preocupações do mundo. Como exemplo, traigo este artículo de 8 de agosto de 2019 de ACC, donde hablan de como o laboratório pode cuidar de la población trans. Y este artículo se ha publicado después del nuestro, casi al mismo tiempo. El Ministerio de Salud de Brasil, nosotros por cuestiones políticas, tuvimos un periodo de gobierno más a izquierda, cuando se estuvo en el poder Lula y Dilma, como sabes. Y en esta época dieron mucha libertad para que el abordaje de pacientes transgénero en nuestro sistema unificado de salud se hiciera más formalmente. Y entonces en 2008 se incorporó el procedimiento de transgenitalización para mujeres transexuales en el SUS,
en nuestro sistema unificado de salud. Y en 2013 se expandió el proceso transexualizador en SUS para travestis y hombres transexuales también. Entonces, hay un arcabouço, hay leyes, ordenanzas de salud pública en el Sistema Único de Salud Pública que permite que los procedimientos se hagan. Y entonces, en Brasil, hay muchos pacientes en el sistema público, pero también hay en privado, pero más en el sistema público. El Conselho Federal de Medicina de Brasil también se ocupó de esta cuestión. En 1997 se regulamentó las cirugías de transgenitalización. 2010 otra, 2019 es la que está ahora en vigor. Y el CFM, el Consejo de Medicina, dice que al médico es posible hacer esto. Hay criterios de edad, por supuesto. Entonces, para el bloque puberal, se puede empezar después de 16 años. Y también para la cirugía solamente después de 18 años. Y también nuestro consejo le dicen que el equipo tiene que ser múltiple, con endocrinólogo, ginecólogo, urólogo, psiquiatra, entonces cirujano. Entonces es un tratamiento muy especial en varios sectores de la medicina. Pero aunque no han hablado de laboratorio, nosotros sabemos que sin los exámenes de hormonas principalmente, no se hace un programa bien sucedido de transgenitalización o de transexualización. Entonces, las personas transgénero son las personas que no se identifican con el sexo biológico, que es evidente al nacer. Y algunos buscan asistencia médica, y algunos no, pero algunos buscan asistencia médica para intervenciones, de manera que fenotípicamente el género de identidad sea más cerca al género de identidad psicológica y social. Y estas intervenciones van desde tratamientos estéticos, hormonales, hasta cirugías, y cada paciente va a decidir, puede decidir, si no quiere hacer nada de esto para si ter el fenótipo que cree que es el suyo, o si va a hacerlo todo, incluso cambiar de nombre, cambiar de genitalia y ir al máximo de la transición que es posible. Entonces, necesitamos de definir algunos conceptos. El sexo es el aspecto biológico, es genético, es anatómico, es morfológico, es fisiológico, son las cromosomas, los genitales, las hormonas que definen el sexo biológico en la especie humana. Y entonces es algo inmutable, mismo que el paciente haga todo lo fenótipo del otro género, el sexo biológico es el mismo. Y esto tiene implicaciones para el laboratorio que nosotros vamos a ver. Y también en la cultura, al sexo biológico corresponde un género. Hay culturas donde ser mujer y ser hombre es muy distinto en todo. Y hay culturas donde estas distinciones no son tan acentuadas. Entonces, el género es una cuestión ligada al fenótipo sexual. Por supuesto, la persona es creada en un género, pero también hay la cultura. La cultura es determinante en
el género, en las cuestiones de género. Y es posible también que haya pacientes con genitales ambiguos, que es algo biológico, pero entonces tienen que escoger si va a ser creado como hombre o como mujer, y esto también puede ser problemático. La identidad de género, entonces, es la experiencia de uno con el género con el cual se identifica. La persona trans, en general, tiene una identidad de género distinta del género asignado. Entonces, la persona trans puede tener varias identificaciones. Puede creer que es hombre, mujer trans, mujer trans, no binario, género fluido, o muchos otros conceptos. Y hoy, en la modernidad, vemos que muchas personas están se sintiendo más libres en relación al género cultural. Y algunos no quieren incluso se identificar con ninguno de los géneros. Entonces, como el género es una cuestión cultural, básicamente, el individuo manifiesta públicamente su identidad de género, con el nombre, la ropa, el corte de pelo, el comportamiento, la voz, las características corporales y las interacciones con otras personas. Entonces, el género puede se manifestar públicamente, o hay personas que lo hacen solamente privadamente, es una escoja de cada persona. La incongruencia de género, por lo tanto, es una incongruencia intensa y que persiste en el tiempo entre el género del individuo que se le atribuye en el momento de su nacimiento y aquel que él experimenta, aquel en que él se siente identificado y confortable. Incongruencia de género não é considerada um diagnóstico, não é uma doença, uma patologia. En OMS há um CID para esto, pero los activistas de la cuestión de género son muchas veces contrarios a que la incongruencia de género esté en un diagnóstico en CID. Esta es una cuestión que ellos debaten siempre, los activistas. Ya la disforia de género es una acentuación de la incongruencia, en la cual el individuo desea, él rejeita su cuerpo. Él no quiere tener los caracteres secundarios del género opuesto, al cual, a su propio género, quiere tener las características del género, del sexo opuesto. Entonces, este puede sufrir mucho, principalmente cuando empieza la pubertad y los caracteres secundarios vienen. Entonces, en el DSM, el diagnóstico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, hay esta clasificación. Pero esta la veo muy importante porque uno puede tratar este paciente si hay un diagnóstico frente a la salud pública, el plan de salud y todo esto. Y entonces creo que esto es importante que se mantenga. Entonces el individuo transgénero trans es el individuo que no se identifica con el sexo biológico con el que nació, y es la llamada incongruencia de género, que puede ser también una disforia de género. La disforia sí es más considerada no patológica, pero una condición a ser tratada. Y la mera incongruencia, si no trae sufrimiento, no hay grandes problemas. Y muchos creen que la transexualidad es una expresión de la diversidad humana, como una de las varias diversidades que nosotros tenemos.
Entonces, el hombre trans nació mujer, hembra, y se identifica y vive como un varón. Y la mujer trans ha nacido con el sexo masculino, pero se identifica y vive como una mujer en su cultura. Y hay también el intersexo, que puede ser mujer asignada al nacer, la genitalia es ambigua, y se asigna el sexo de mujer o de hombre de acuerdo con el aspecto genital. Esto hoy es muy controverso. Los activistas de pacientes intersexo no quieren más y brigan y luchan por esto para que no se decida esto cuando son muy pequeños, cuando son niños. Entonces, hay muchas formas de transición de género. Hay la transición social, entonces solamente se expresa el género de identificación. Se puede hacer terapia de lenguaje para la voz en hombres, que ayuda mucho la cuestión de voz. Hay también transición hormonal, hormonas masculinizantes o feminizantes y bloqueadores de andrógenos. Y hay, en muchos casos, la transición quirúrgica para cambio de las características genitales primarias o sexuales secundarias. Y esto se hace siempre utilizando equipos multidisciplinarios y centros especializados. Y la cuestión de género es muy politizada hoy. Y hay siempre que tener esto en cuenta cuando se aborda esta comunidad. Incluso la educación de los niños cerca de la cuestión de género en Brasil se ha politizado mucho y se han dicho que hay por ahí una ideología de género donde se quiere enseñar a los niños que no hay géneros, que pueden ser como quieran, y esto puede ser un problema. Aquí tenemos el genderbread person, es una broma de palabras con gengibre, no sé cómo se traduce, pero entonces esto quiere mostrar a los niños que nosotros tenemos una identidad, podemos nos sentir atraídos para personas de cualquier género o sexo o expresión de género. Podemos nos expresar como quisermos y sexo biológico es algo distinto. Entonces, esto es un concepto que para nosotros que fuimos criados con la tradición es complejo, pero podemos mejorar en esta comprensión. Entonces, vamos a ver las particularidades del laboratorio de los pacientes transgénero en nuestra área de actuación. En la fase preanalítica, hay el problema de uso de nombre social. Y esto está normalmente en el sistema de informática del laboratorio o del hospital. Entonces, hay que tener un campo para que uno ponga el nombre de preferencia, el nombre preferido de la persona, y hay que haber entrenamiento para que eso sea adoptado cuando uno va a tener contacto con el paciente. Entonces, si uno va a llamar por teléfono, va a consultar el campo de nombre preferido y va a usar este nombre. Y en Brasil es posible hoy el intercambio de identidad civil y de género. Hoy en Brasil, voy a hablar más adelante, el paciente puede cambiar el género, masculino o femenino, es su nombre en su identidad civil. Y esto es gratis, no hay que recurrir a la justicia. Entonces, la cuestión de nombre social creo que va a ser cada vez menos común. Entonces, también se puede anotar
los medicamentos hormonales que el paciente usa y esto puede ayudar a la interpretación de los resultados y también el uso de inodoros y aseos. Entonces, la identificación de pacientes, hoy podemos tener un nombre civil, un nombre social y después un nombre civil cambiado para la misma persona en Brasil. Y el sistema de informática tiene que ver con esto. Y hoy no hay muchos recursos en los sistemas que mantengan la rastreabilidad del paciente a lo largo de su vida con los cambios de identidad. A veces tenemos que abrir un otro cadastro de identificación del paciente. Hay un problema también de facturación de pruebas que son consideradas específicas de uno de los sexos biológicos binarios. Por ejemplo, HCG, PSA, Papa Nicolau, muchos pueden considerar que esto no es de un hombre o no es de una mujer, pero en verdad el sexo biológico no se cambia. Un paciente trans, una mujer trans retiene su próstata, entonces tiene que dosar el PSA. Y un hombre trans muchas veces retém su útero, entonces tiene que hacer Papa Nicolau. Entonces, evaluación de criterios para la donación de sangre también, de plaquetas, por ejemplo, intercambio de datos con laboratorios de soporte, si estás enviando una hormona, por ejemplo, impacto de la terapia hormonal en algunas pruebas, por ejemplo, creatinina, conteo de sangre, biopsias, Papa Nicolau, todo esto puede ser importante retener los datos de que el paciente es trans o está en transición. Aquí también en ACC, en 17 de junio, vemos the Clinical Laboratory and Informatics Challenges of Transgender Patient Care. O sea, también en los Estados Unidos y en todas las partes, los sistemas informáticos son muy cruciales para que el paciente transgénero reciba el cuidado. Otro problema, intervalos de referencia, de esto voy a hablar más. Hay dificultades de estudiar los impactos de la terapia hormonal y los intervalos de referencia de la población transgénero, porque la más gran parte de los sistemas retienen el sexo biológico y no el sexo de identidad o de transición. Y entonces los estudios tienen que ser todos manuales, consultando registros médicos, registros de laboratorio. Y hay pacientes que están usando hormonas masculinizantes, hay pacientes usando hormonas feminizantes, hay pacientes que no usan hormonas. Entonces, todo esto crea muchos obstáculos a estos estudios. El nombre social es el nombre que el individuo eligió. Y nosotros tenemos que entrenar nuestros colaboradores para que utilicen los términos, los pronombres y nombres de preferencia de los pacientes. Y entonces el sistema de información debe tener el nombre social, pero sin excluir el nombre de registro civil y el sexo biológico por la rastreabilidad. Pero nosotros tenemos que aprender y entrenar a tratar el paciente con sus tratamientos de preferencia. Entonces, en la legislación brasileña, como ya les he hablado, en 2018, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, decidió que esto es un deseo de la persona individual, que esto el gobierno no tiene que se inmiscuir en esto, entonces que el paciente puede cambiar su nombre y su género cuando quiera en un cartório, pero hay, los activistas en Brasil dicen que muchos pacientes trans no saben de esto. Es una cosa reciente
y tenemos que hablar más de esto para que ellos usen este derecho que aún tienen. Entonces la persona puede ir a un registro civil y el laboratorio, mientras la nueva identidad civil, puede cerrar el registro anterior y abrir un nuevo con los cambios realizados. Y se recomienda que el paciente realice previamente esto en su plan de salud, porque para que se pueda para que pueda permitir compatibilidad entre el sexo nuevo, el género y la autorización de los procedimientos. Entonces, si es un hombre trans y tiene su útero y tiene que hacer Papa Nicolau, el plan de salud tiene que saber de esto en Brasil para que lo autorice. También hay la cuestión de baños y retretes neutros. Los pacientes trans tienen dificultades de utilizar baños comuns. Si es un baño privado, es menos peor. En Brasil, hay una legislación antigua donde los laboratorios tienen que tener baños separados para el público femenino y masculino, señalizado en los puntos de recogida de muestras. Entonces, una posible sugerencia de nuestro posicionamiento es adoptar un cartel donde se dice que el paciente puede usar el inodoro de su elección, y hay también la señalización mundial de gender neutral, de género neutro, que se puede colocar también. Una cuestión muy central en nuestro posicionamiento es con relación a los medicamentos en uso. Cuando el paciente hace la terapia hormonal cruzada, él va a usar hormonas sexuales exógenas y antiandrógenos, dependiendo de su transición. Y el laboratorio clínico es esencial para controlar los niveles de las hormonas. Esto es un ejemplo que está en el posicionamiento. Esto fue polémico, pero nosotros optamos por colocar en el posicionamiento los medicamentos que el paciente puede usar, las dosis que hay en los medicamentos, para que el laboratorio sepa preguntar al paciente y notar con exactitud el que el paciente usa. Entonces tenemos los antiandrogénicos también. Tenemos la testosterona intramuscularia o transdérmica. Y entonces sabemos que los hombres transgénero, que quiere decir mujeres en dirección a hombres, van a utilizar las hormonas masculinas, testosterona, y entonces el laboratorio podrá ayudar con las dosajes, las análisis de testosterona total, LH, hormona luteinizante, y FSH, hormona estimulante del folículo. Las mujeres trans, que quiere decir hombres en dirección a mujeres, a hembras, la testosterona total, el estradiol total, la prolactina, el LH y el FSH también son muy importantes. Y en general, si no hay un efecto colateral fuerte, por ejemplo, trombosis o cosas así, el tratamiento hormonal se extiende a lo largo de la vida de la persona. Entonces, en la fase analítica, esto también fue un poco polémico en el documento, en el posicionamiento, porque hay una literatura
que privilegia a espectrometria de masas tándem. Y eso no es muy común en Brasil todavía hoy. Entonces, lo que quedó en el documento es que imunoensayos cuantitativos rutinarios de primera línea, que todos los laboratorios los tienen, van a ser usados y son muy útiles cuando los niveles fisiológicos de las hormonas están más aumentados. Es cuando el médico quiere aumentar determinada hormona. Pero la espectrometría de masas tándem es el método más sensible y específico. Y cuando los niveles son suprimidos artificialmente, la espectrometría de masas sería más indicada. Pero como dije, es poco disponible en Brasil. En nuestro documento hablamos de las dos. Llegamos a la fase post-analítica, intervalos de referencia y publicación de resultados. Entonces, como hemos visto, los objetivos del tratamiento hormonal de afirmación de género son suprimir a los esteroides sexuales endógenos y mantener los esteroides sexuales terapêuticos en niveles fisiológicos para el género que uno desea expresar. Y entonces, como he dicho, no hay intervalos de referencia específicos para pacientes trans. Y los intervalos biológicos de referencia del sexo biológico opuesto ao género de identidad pueden ser las referencias. Me explico mejor. Entonces, si tengo un paciente trans en dirección a mujer, puedo usar los niveles de hormonas sexuales femeninos para ayudar a evaluar si este paciente está teniendo niveles femeninos. El tratamiento dura meses hasta años para que el paciente esté completamente cambiado, intercambiado. Entonces, el médico va a acompañar por largo tiempo. Y esto es bueno que sea en un único laboratorio, en un único método y todo esto. Entonces, es interesante en el posicionamiento después de mucha discusión, optamos porque es interesante mantener el binarismo biológico por ahora, hombres, mujeres, porque muchos parámetros biológicos no tienen intervalos de referencia específicos para personas trans hasta el momento. Entonces, por ejemplo, el laboratorio, si hay una gran población trans, por ejemplo, es de un ambulatorio específico, puede optar por liberar los intervalos de referencia de ambos los sexos. Es difícil esto, el sistema de informática tiene que cambiar todo, más papel, pero puede ser una opción. En este caso también, el laboratorio tiene que evaluar si es mejor o no hacer esto. Y en el caso de optar por abrir un campo que dice que el paciente es trans, también va a tener una política para cuál intervalo de referencia va a liberar. En general, los dos, porque no hay esta literatura en el momento. Entonces, nosotros, en nuestro posicionamiento, sugerimos que los laboratorios tomen intervalos de testosterona total y estradiol total adecuado para pacientes adultos de ambos los sexos. Entonces, el médico va a interpretar, va a tener las dos referencias y cabe al médico saber si está diante de un paciente cis o de un paciente trans y en el informe nosotros podemos poner la metodología, la información sobre su sensibilidad analítica y otros comentarios útiles.
acá esto no he traducido, pero creo que pueden comprender. Es un ejemplo propuesto de informe para testosterona total en adultos. Y entonces vemos el método, el intervalo de medición analítico, los intervalos de referencia para hombres adultos, para mujeres adultas pré y pós-menopausa, y observaciones para mujeres trans, donde decimos que el valor alvo para testosterona total tiene que ser establecido en coherencia con los niveles fisiológicos de mujeres cis, o definidos por el médico. Y entonces esto es un modelo que hemos creado para facilitar a los laboratorios. Este es un ejemplo de informe de estradiol total para hombres adultos, donde explicamos cómo interpretar para homens trans. E aqui temos um exemplo de informe de estradiol total em mulheres adultas e também falamos de mulheres trans. Este informe, estes exemplos e todo de lo que he hablado estão no posicionamento em PDF. E este posicionamento está gratuito no sítio da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, se vocês querem, podem tê-lo facilmente, também me lo podem pedir. Então, para terminar, vamos a falar um pouco da história, que creio que neste tema é relevante e é importante. Esto é Tiresias, que era um profeta que Homero citou em Odisseia. Ele passou 7 anos como mulher. Então, vemos que as questões de gênero não são novas, são antiguas como a humanidade. Há um pioneiro do século XX, Magnus Hirschfeld. É famoso porque é talvez o primeiro médico na história que ha estudado a sexualidade e também incluso ha defensado os direitos das pessoas homoafetivas. Ele é alemão e ha fundado no começo do século XX uma fundação, um instituto para estudo da sexualidade em Berlim. E esse instituto foi destruído por los nazis. E então Magnus se exiliou, partiu ao exílio, pero sua sociedade existe hoje e é uma das mais famosas instituições onde se publicam trabalhos e artigos sobre a questão de gênero, de sexualidade, de transgeneridade, estudos muito famosos no mundo. E Magnus é tão famoso que he visto muita coisa de trans para o período que estava elaborando o documento. E há filmes e séries onde se menciona ele ou em las quais ele participa como personagem. E nesse período de Berlim também se habla de isso. Aqui estão algumas películas e séries, he visto a mais grande parte de elas, e creio que vocês também, porque são obras que falam de transgeneridade e estão em streaming, estão muito acessíveis, e creio que no aspecto psicológico, incluso médico, há algumas destas películas e séries que mostram o tratamento. Por exemplo, Girl, de 2018, que está em Netflix, acompanha uma bailarina
un rapaz que cambia para mujer y es bailarina y está se tratando hormonalmente. Es muy interesante. Transparent es a serie de 2014 que también está en streaming, creo que en Amazon. Y es una serie de donde un hombre ya viejo, viejito, de más de 60 años, empieza su transición. Entonces hay mucho de interés en la ficción que puede nos ayudar a comprender mejor las dificultades y los sufrimientos, crear más empatía con estos pacientes. Acá he destacado dos películas. 2007 de Argentina, XXY, pero ha sido filmada en Uruguay, en Piriápolis y Maldonado. Es un paciente intersexo que es creado como mujer, pero tiene conflictos con su identidad de género. Y hay también una mujer fantástica de 2017 de Chile, donde por primera vez una mujer trans, es una cantante de ópera, hace un papel de una mujer trans. En general, se escogen hombres para hacer papeles de mujeres trans. Y estos dos películas fueron muy premiados en el mundo. En Brasil también hay libros. Uno de los más grandes libros de Brasil de todos los tiempos, El Grande Sertão Veredas, tiene esta temática, entre otras. Y hay también muchos depoimentos de personas trans hablando de sus procesos. Y entonces no sé bien en Uruguay cómo está la cuestión de transgeneridad, pero creo que también van a encontrar depoimentos de personas de Uruguay acerca de esto. Tenemos que hablar de transfobia. En Brasil es un gran problema. El asesinato de personas trans es una vergüenza nacional. Estamos en primer lugar en el mundo con números absolutos. Y relativos también somos campeones. Entonces, esto es una vergüenza de Brasil. Es una motivación también para que ayudemos a los pacientes trans aquí. Tenemos también ONGs como, por ejemplo, las Madres por la Diversidad, que acorren a estos pacientes víctimas de violencia y que también, por supuesto, apoyamos. En conclusión, en todas las partes del mundo, las personas trans corren un riesgo más grande de sufrir violencia, acoso, discriminación y, por supuesto, violaciones de los derechos humanos. Y las primeras palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos son inequívocas: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero creo en el futuro va a ser más luminoso. Hoy tenemos la simbolización de unicornio, que quiere decir que ni macho, ni hembra, ni trans, lo que quieras. Entonces, las personas creo que cada vez más van a tener más libertad y va a haber más tolerancia y la cuestión de género no será tan patriarcal como es hoy. Y termino con una habla del libro de Andrew Solomon. Andrew es homofetivo y también ha sufrido discriminación. Y este libro, Lejos del Árbol, él habla de varias familias que son distintas, que tienen hijos con síndrome de Down, con nanismo, con sordez, con problemas, que son distintas de su familia.
Y en el capítulo de donde habla de un hijo transgénero, en verdad una hija transgénero de una familia, él dice esta frase que sueña con un futuro en el cual se pueda expresar, uno puede expresar su género sin violencia, sin cirugía, sin hormonas, sin causar repulsión social. Entonces, esto es lo que creo. Creo que en este momento tenemos que sí apoyar a las personas trans que quieren hacer sus cambios, pero creo que a la evolución esto no va a ser necesario más. Acá están mis referencias. Quiero llamar a atención, porque nosotros somos de laboratorio, a esta referencia de Arup Lab, que fue muy buena y me ha ayudado mucho. También tenemos un libro recién en Brasil de 2020, donde he escrito este capítulo de medicina laboratorial. Este libro también está en PDF en el sitio de la sociedad. Este también es una referencia de AACC que es focada en monitoreo laboratorial de personas transgéneras. Y gracias, estoy muy contenta de hablar a ustedes, mesmo en la distancia. Este tema es un tema muy caro para mí y ya he recibido la invitación para estar con ustedes en Punta del Este en el próximo año. Espero que nosotros estemos todos aquí, que nos cuidemos. Sé que en Uruguay se está haciendo un buen trabajo cerca de la pandemia, en Brasil no tanto, pero creo que en el final del próximo año será posible nos encontrarmos. Muchas gracias a ustedes. Está aquí mi correo. Perdón por mis errores, pero es lo mejor que tengo. Y nos vemos en el próximo año. Un abrazo a todos. Bueno, ahora sí, damos por finalizado el Congreso y espero que les haya sido por lo menos interesante los planteos de Lucián. Bueno, muchas gracias.